Ok. Hola, aquí estamos en un nuevo capítulo del Estante de los Libros, con Yair, como siempre, y esta vez nuevamente con nuestro invitado estrella, Cristian Uribe, ¿cierto? Cristian. Para conversar sobre la novela negra en general y un autor particular, un súper exponente de la novela negra latinoamericana, que es Rubén Fonseca, de quien esta vez todos leímos una novela al menos, para conversar sobre ella, pero también sobre todo lo que significa y lo que implica y lo que es la novela negra. Así que partamos contando primero, conversando, ¿qué es esto de la novela negra? ¿Qué se entiende por novela negra? Claro, porque hay muchas formas de entenderla en realidad. Sí. Bueno, yo me gusta mucho leer historias ahí llamadas de novela negra, y obviamente uno se pregunta cómo llegó el origen de esto, dónde apareció, y yo siento que la novela negra tiene dos grandes orígenes, ¿no? El primero está en Inglaterra, creo, un poco en Estados Unidos también, y tiene que ver con estas novelas de crímenes de misterio, tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Chesterton. Que es como lo que se entiende más como novelas policiales, así donde hay un crimen y hay alguien que va a descubrirlo para que finalmente se haga la justicia. Esa es como esa vertiente. Claro, y uno piensa en Sherlock Holmes y piensa en toda esta gente, y siempre la cosa es el razonamiento deductivo. Ajá. Entonces se van dejando pistas, y al final el criminal y se descubre. Ajá. ¿Ah? Esa es una vertiente, sí. ¿No es cierto? Y esa vertiente, que fue bastante amplia en Inglaterra, Agatha Christie escribió en los 30, creo. Claro. Y tiene muchos seguidores, uno de los fervientes seguidores. Absolutamente. Hace mucho tiempo. No hay nada como la Agatha Christie. Una buena novela de Agatha Christie. Un verano leyendo puro Agatha Christie. Sí, tremendo. Y Conan Doyle, por favor. Y Conan bueno, claro. Y Chesterton. Chesterton no lo leí. Que a Borges rayaba con Chesterton. Y uno de los, podríamos decir, gustos de Borges, y cuando uno lee a Borges, es Chesterton, y es un poquito ahí relacionado, se relacionan harto, en la forma en que escriben Borges. Sí, y Borges siempre, una de sus fuentes siempre fue la literatura inglesa, siempre. Bueno, claro, pero ya no leí Chesterton, no cachaba que era como novela más bien policial en ese sentido, sí, porque hay como diferencia si uno piensa entre las novelas. Sí, porque uno empieza a hilar fino y vienen cosas distintas. Pero en otros términos, ese es el pilar, que es siempre hay un crimen, ¿no es cierto? Esa es como la idea. Y lo otro que ya viene y ahí tenemos incluso a Edgar Allan Poe. Por eso yo les decía, la idea de los ingleses y la idea de los norteamericanos. Y Poe es grande ahí con los de la calle Morgan. Claro. Y el otro término viene después, en los años 30 y 40, que es la novela criminal en Estados Unidos. Esa novela de Dashiell Hammett. Estoy pensando, porque ahí también aparece como esta figura del detective que tiene su oficina y que llega un cliente a decirle me ha pasado tal cosa, y hay como también como un formato bien clásico. Me acuerdo que leí harto de eso, no me acuerdo de autores, pero era bien entretenido, porque es un formato así como que uno se imagina desde la puerta del detective, siempre un poco así como decadente, como lleno de cigarros, como el escritorio, así el teléfono, esos que se marcaban. Hablaba con la operadora, me comunica con... Exacto. Broadway 1, 2, 3, por favor. Es como una época y es como un ambiente que tiene olor a cigarro, y así como que todas las cosas están medias rotas y sucias. Sí, pues. Sí, la novela de ese tipo criminal en Estados Unidos fue muy, muy leída y fue muy popular por todo esto de la prohibición. Entonces empezó a haber más violencia de lo habitual. Por un lado estaba esta ley que nadie quería, estaban estos mafiosos que la gente los tomaba como héroes. Finalmente, si la ley es mala, si la ley finalmente no es justa, la gente que va en contra de eso, como los rebeldes. A esos rebeldes que le encantan a los gringos. Y porque pasa que además los detectives siempre se mantienen como al margen de la ley, porque no son policías, son investigadores, y la forma de investigar es siempre como a través de más retorcido. Exacto.
Son, tienen sus recovecos. Sí, sí. Bueno, y dentro de esto, ¿qué es lo que le agregan los norteamericanos? Le agregan algo que también estaba en ese tiempo, que es lo de la novela realista. Hay John Dos Passos, ¿se acuerdan? Y que describe mucho la efervescencia social, sobre todo después de entre guerras, y que hay muchos problemas en Estados Unidos. De hecho, y actúan entonces un poco como crítica social, que es algo bien distinto de la Agatha Christie, que son siempre como ambientes, claro, y ambientes un poco nobiliarios, donde bien pulcro todo. Sí. Pulcro, y además lo que debe ser, y además que se vayan a la horca al final. O sea, siempre es como la idea de a este hombre lo van a colgar y se lo merece. Y de hecho, a propósito, como que esa novela policíaca ayuda al policía. Exacto. Siempre hay como una combinación. Una combinación, qué sé yo. Pero en la novela ya norteamericana es casi contra la policía. Sí. O sea, porque la policía también entra dentro del juego de la corrupción. Sí, entra del juego de la corrupción. Claro, y ellos son quienes esconden datos y todo. Claro, y ahí aparece ese elemento que no tenía la novela inglesa. Claro. Y además los detectives empiezan a aparecer ellos con su propia vida. Su propia vida. Ellos tienen sus propios demonios. Exacto. No son nada de personas así como honestas y reconocidas por la sociedad. O esos ricos ahí que se dedican a investigar casos y tienen su vida resuelta. Bueno, como Sherlock Holmes. Ese ¿qué hago hoy día? Claro. ¿Qué resuelvo hoy? Claro. Watson. No vamos a ir al juego de cricket. Vamos a ir ¿Bridge o crimen? Hay una señorita golpeando ahí en la puerta. Veamos qué quiere, qué es lo que le preocupa. Sí, hay una diferencia que tiene que ver además con esta cosa como bien parsimoniosa de los ingleses frente a Norteamérica que Estados Unidos. Hay que hacer la diferencia. Entonces ahí en Estados Unidos ya le colocan el tema de novela negra. Sí, ahora, o sea, como que del policial a la novela negra. Sí, ahora el término novela negra y también film noir, que se lo debemos obviamente a los franceses. ¿Por qué? Porque los ingleses, o sea, los norteamericanos se veían a sí mismos toda esa producción como novela de bolsillo. No me acuerdo cómo le llaman, pero le llamaban como pulp. Esa novela de por entrega. Sí, media. Es que ese era el estilo de que no fuera no es serio. Claro, que no era literatura, y de ahí estaban los. Era la teleserie. Eran los. Fuera de los detectives estaban los pistoleros, estaba la novela romántica. Las cosas románticas, y tipo. todo lo metían ahí mismo. Claro, para los gringos esto no era serio. Y quien realmente vio algo distinto fueron los franceses. ¿Y eso por qué? Porque después de la Segunda Guerra empezó a llegar todo este material que los gringos habían hecho en esto y que los franceses no lo tenían. Y empezaron a ver las películas y empezaron a leer los libros y se dieron cuenta que era algo distinto. ¿Y los franceses qué tienen de eso? Bueno, a los franceses es distinto porque el francés hizo su propia versión, como siempre, que le pusieron el polar. Y tiene que ver con la idea de los criminales y los que los van detrás de ellos. Y cada uno tiene su rol bien definido y los tipos van, por ejemplo, es como si fuera un trabajo. Yo mato, yo robo y tú me tienes que perseguir porque eres policía. Y así está determinado. Ordenadito. Y sigue ordenadito. Cosa que le cargaba un poquito a Borges, que por ejemplo con Georges Simenon nunca se llevó. Ya. No le gustaba esa cosa de... a él le gustaba el misterio, le gustaba que hubiera algo que buscar, en cambio no, pues era como acá estamos nosotros, acá están ustedes, entonces está como todo muy definido. Porque en la novela negra lo que pasa es que como estos detectives transitan. Sí, son un poco parte de, como que en algún momento podrían pasarse al lado de lo... no criminal, pero como al lado podrían de sacar fuera de la ley, también, digamos. Incluso. Sí, o se involucran con las personas, son como parte del mismo mundo de alguna forma. Sí, son del mundo. Son del mundo, no son como entes extraños. Sí, pues y ahí los franceses le pusieron el nombre. Film negro, novela negra. Ellos como siempre ahí son muy intelectuales. Y dijeron ya, esto es distinto a esto acá. Y lo categorizaron. Lo categorizaron, absolutamente. Que es súper interesante porque uno a primera vista como que tiende a pensar como en la novela policial. Y de los detectives como que cabrían dentro de lo policial, pero en realidad
esta como irrupción de la realidad y de la crítica social en la novela, que tiene como excusa en realidad la resolución de un crimen, es una diferencia gigante, porque además eso sí le da como un lugar, y le da como, me imagino, un lugar dentro de la literatura donde, no sé, pues la Agatha Christie no termina de ser reconocida, porque igual, aunque haya escrito 80 libros, tienen como un modelo. Igual yo nunca logro saber quién es el asesino hasta que bueno, ahí está en el tema, y después también seguramente lo vamos a conversar, que en la primera de esta novela policial siempre se resuelve el caso. Claro. Siempre hay una resolución. Es cierto. Y después, cuando ya pasamos a la novela policial, digamos, de Estados Unidos, la novela negra, incluso puede quedar abierto. Claro, y puede ser que el tipo que tomaron preso puede ser que no sea. Claro. Exacto. Te dejan las cosas así. Y además que el bien y el mal, así como tan categorizado, es un área. Las injusticias están ahí, y en realidad hay demasiados matices como para que uno logre tomar así como partido o querer que a uno le cae bien o mal la gente, más bien porque se identifica, porque conoce, reconoce, etcétera. Claro, y ahí, por ejemplo, ya empezamos a ver cómo va llegando esto ya hacia mucho más contemporáneo, porque empezaron a separarse las aguas. Entonces, por ejemplo, empezó a ver la novela solo del detective. Este detective que tiene su propia moral y lucha contra el mal. Están también las novelas policíacas, donde empiezan a aparecer los detectives y sus problemas. Y el crimen es como secundario. Entonces ellos son el ahí y empiezan a interactuar entre ellos, ¿no es cierto? Y están las novelas netamente de crimen. Tipo, nosotros tenemos nuestro mundo y nosotros aquí trabajamos tipo El Padrino. No diría que es el mundo criminal. Claro, porque además todo esto ha pasado mucho a la televisión, a las películas, y no sé, pues lo que más uno encuentra son series, por ejemplo, de criminales, donde efectivamente es un poco secundario el crimen, porque todos los que lo resuelven tienen vidas propias, y uno va haciendo un seguimiento de esa historia, que es tan interesante como el crimen que pasa y viene otro y no sabe que viene otro, pero en realidad quiere saber cómo ellos se enfrentan la vida, y empiezan a ver así como características bien propias. Además, gente que en el fondo vive para su trabajo, que es capaz de dejarlo todo tirado porque tiene una pasión, y uno se imagina así como cierta rigurosidad, entonces, y también sus oscuridades. Claro, entonces el crimen pasa a ser secundario. Entonces estos tipos que son tan, como tú dices, rigurosos con su trabajo, los podrías ver así detrás de un criminal, como tratando de salvar a la empresa. Entonces es una pega. Entonces empieza a ser distinto. Entonces los tipos empiezan a teorizar de dónde está finalmente el corazón de la novela negra, y dónde está el corazón de la novela negra, y que empieza, tú por ejemplo ves una película o lees un libro y de repente sientes que se traspasa algo, entonces los tipos empiezan a ver dónde aparece el corazón de la novela negra, cuando tú tienes el mundo con sus reglas, y de repente como que traspasas una línea y llegas a otra parte donde las cosas funcionan con otra lógica, otras dimensiones, otra moral, donde los policías son los malos, los que están ahí detrás de los que andan detrás, los policías investigando, de repente no son tan malos. O sea, donde se expone más la realidad y deja de idealizarse esta idea de la criminalidad, son los malos, la policía son los buenos, los políticos resuelven, que hoy día además nadie la compraría. Claro. Yo el otro día cuando comentamos en el capítulo de Galende, Me dijo Miranda, hay un pequeño párrafo a propósito, que yo ya teníamos la idea que tú nos ibas a comentar este tema del detective, y salía acerca del origen de la novela negra, que uno de los padres que dice, lo anoté acá porque yo no lo he leído, Dashiell Hammett, que fue uno de los primeros escritores que coloca, ahí está, por favor, su clásico, El halcón maltés, clásico de clásicos. Entonces él hace esto de que los policías no son buenos y que los malos podrían ser buenos, o podrían tener una moral ahí más abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese? ¿Por qué me llamó la atención? Porque aparece McCarthy, el senador de Estados Unidos, y que envía preso a Hammett. 6 meses lo tuvo preso. ¿Por qué? Porque estaban en la política McCarthy, sacar a los comunistas, qué sé yo, pero no solamente sacó a los comunistas, sino sacó a toda la gente de los medios de comunicación que estaban diciendo que Estados Unidos estaba podrido, digamos. Entonces, estas novelas apuntan a una policía corrupta.
Sí. Escriben de policías corruptas. Y eso era inconcebible. Y MacArthur lo mandó preso y promocionó a otros escritores acerca de una novela más pura, más buena, entre comillas, digamos. O más de acuerdo a las reglas. Más de acuerdo a la McBain y otros. Entonces ahí nació, digamos, ahí tuvo su primera constricción, digamos. O sea, la gente llamó la atención acerca de la novela negra. Rubén Fonseca también fue censurado por la dictadura 1970, brasilera, justamente porque en sus libros no solo hay una historia de crimen, sino que muestra la corrupción, muestra el teje-maneje que muestra y que la gente además reconoce, porque si fuera algo muy loco no tendría sentido, pero que es muy reconocible. Bueno, ahora podemos hablar un poco de qué pasa en Latinoamérica. Cómo aterriza en Latinoamérica. ¿Dónde aterriza? Ya, espérate, antes de pasar a Latinoamérica, yo les comentaba que yo he leído harto al Petros Markaris, que es griego. Ya, que griego. Y que tengo la impresión de que debe ser más parecido a Latinoamérica de alguna forma, pero que tiene todos estos elementos en realidad de la novela negra, en el sentido de que, a ver, no estoy tan segura. No estoy tan segura. Quizá es como Hamlet. Sí, no estoy tan segura, fíjate. Él muestra mucho de la realidad y aparecen como muchos conflictos incluso con inmigrantes, ponte tú, aparece mucho de la vía, toda la crisis económica en Grecia en el 2000 que fue como espantosa, pero el detective en realidad es un ex policía y eso lo mantiene muy cercano al bien y al mal desde ese lugar, desde ese punto de aunque vista. él es capaz a veces de salirse, entonces quizás hay como una mezcla ahí, pero para mí lo interesante de esas novelas, que tiene muchas y son muy entretenidas porque además son como cronológicamente uno va viendo cómo evoluciona su familia, cómo su hija entra a estudiar a la universidad, todas las problemáticas sociales que se van dando, entonces eso tiene mucho más fuerza que la historia misma del crimen, que de hecho a mí yo te comenté, porque una vez comenté esto en uno de estos capítulos, me estoy acordando. que una vez leí por segunda vez uno y no, la historia del crimen no me hacía, hasta que me empecé a fijar en los diálogos y en los personajes como que tenían que ver con otras cosas, y eso me recordaron que sí lo había leído. ¿Por qué? Porque a veces eso es mucho más potente. Las historias así como de buscar a quién fue, empieza a ser como secundario. Sí, yo sí también siento eso. Y no sé dónde instalarlo, tengo que pensarlo más. ¿Qué cosa? ¿Cómo instalarlo? ¿Dónde instalarlo dentro de los latinoamericanos? Más los bueno, los europeos tienen una cantidad de detectives. Por ejemplo, en Italia está el comisario Montalbano, que es me suena. Lo que pasa es que Filanar tenía una serie... y Andrea Camilleri, gran escritor, hizo una tremenda... Tiene una cantidad de... Después se va a España, y en España también hay tradición. Pues ahí está Vázquez Montalbán, con el comisario Pepe Carvalho. No lo han leído. Y ahí aparece también una de las primeras detectives, mujer, que se llama Petra Delicado, se llama. Y tiene una serie de libros que le dedicaron a ella. Sí, ¿y de quién? Eso me interesaría. La Petra Delicado. Es que el nombre de la escritora tendría que buscar porque siempre se me va. Bueno, pero Petra Delicado es fácil, no me ven. Es que el nombre se me queda pegado. Pero ahí aparece eso. Por ejemplo, empieza a aparecer el noir nórdico, con Heinrich Mankel y su detective Wallander. Que también la serie Millennium, por ejemplo. Esa que es difícil también catalogarla como, no lo había pensado como novela negra en realidad. Claro. Porque ahí también hay mucha realidad, pero hay mucha investigación, y ahí hay una personaje femenina genial, la Lisbeth, que es maravillosa. Y que no es la principal en realidad, pero termina tomando un rol que nadie puede ocultar. Sí, pues los nórdicos han aportado harto. Entre la serie y los libros han aparecido hartas cosas. Sí, pues series nórdicas hay montones. Sí, pues sí. Es que se nos han aparecido, creo que últimamente, a mí al menos gracias a Netflix, porque antes no había visto nada, sueco, noruego, danés, finlandés. Sí, pues. Han aparecido montones. ¿Cómo llega a Latinoamérica? ¿Dónde llega? A ver, el primero que puso, podríamos decir, esto en el mapa fue Borges.
Borges, conjunto a Bioy Casares, fanáticos de esto. Ah, bueno, ellos tienen una antología, de hecho. Y hicieron una serie de libros que es bajo ¿cómo se llamaba? El séptimo círculo se llamaba, que es el círculo de los iracundos. Y empezaron a publicar todas estas novelas inglesas norteamericanas que hablaban de eso. Y ellos mismos después crearon un personaje que se llama Isidro Parodi, que era un investigador. Pero a Borges le interesaba dar con el criminal bajo cierta lógica. Entonces lo presentaba más a Chesterton, a Conan Doyle, a Agatha Christie. Y todo eso, la gente, muchos bebieron de esas fuentes, y cuando empezaron a aparecer, sobre todo, yo creo, las dictaduras acá en Latinoamérica, empezaron a censurar muchas cosas. La novela negra, la novela detective, servía para hablar de lo que era la realidad, lo que no se podía decir, pero de manera oblicua, de manera indirecta. Entonces tenían estos personajes investigando, metiéndose a buscar cosas, y de repente se encontraban con todo esto. Entonces lo que importaba era investigar el crimen, pero detrás los tipos retrataban toda la realidad. El mundo de la marginalidad y de lo que no se podía hablar, toda esta dictadura oprimiendo a la gente. Y de así se empezó un poco a aparecer, a aflorar estos detectives. Pero tú dices que Borges y Cáceres empezaron a hablar de eso, porque eso me llama como la atención. Lo que pasa es que ellos en los años 50, creo, 50-60, crearon una selección, hicieron una selección y crearon lo que se llama el séptimo círculo, y empezaron a editar a toda esta gente que venía de afuera. Ok, ya. Ellos fueron como los promotores de alguna, porque tú decías crearon un personaje. Sí, después también crearon un personaje ellos mismos. Es que ellos de repente escribían a dos manos. Ya. Y había bajo un seudónimo que se llama Bustos Pedomec, que el autor apareció un tipo que resolvía cosas. No me acuerdo si era detective o no, que se llama Isidro Parodi. Y le hicieron varios casos, pero eran cortitos. Y los tipos siempre daban con el criminal. Y Borges, que era como siempre meticuloso y muy ingenioso, hizo un cuento que se llama La muerte y la brújula, que es sensacional, donde el detective llega hacia el asesino, y el asesino finalmente parece que es el mismo detective. Entonces hay como un cruce ahí. Pero eso, yo digo, eso es como la prehistoria, porque después, hacia los años 60 y 70, cuando empezaron a aparecer estas dictaduras acá en Latinoamérica, muchos de los escritores empezaron a ser censurados, no tenían voz, no podían hacer abiertamente una novela en contra de la dictadura, y como lo hicieron, empezaron a hacer aparecer crímenes y alguien que los investigaba. Y ahí está Rubén Fonseca. Eso, no me acuerdo cuál era el título que la dictadura brasileña prohibió. El caso Morel. La primera novela que publicó él. Caso Morel. Eran dos, que no me acuerdo. Fíjate, no sé cuál la prohibía. Ya, pero esa es la primera. Esa es la primera novela, porque él partió publicando cuentos, en realidad. Sí. Y Rubén Fonseca tiene la particularidad de que se mueve también en estos mundos. Él estudió Derecho y además trabajó con la policía varios años. Entonces también tiene como un conocimiento ahí, y como uno puede hacerse la idea de que fue como recopilando historias y también como formas de comportamiento, y fue parte, por supuesto, entonces, y conoció de cerca también la corrupción, las cosas que se tapan, a qué se le da importancia o no, y también desde su... de sus estudios, que finalmente hacen que el personaje más conocido de él, que es Mandrake, que sí es el detective. Mandrake. Y yo solo puedo pensar en Mandrake el mago, entonces ahí como que me queda como una escoba en la cabeza. Es abogado, con lenguaje de abogado, y además con una cultura y una erudición que no cualquier ni abogado ni detective tiene, claramente, y que bueno, eso es la impronta ahí de Rubén Fonseca. Bueno, y ahí está prohibido, y él continúa con este tipo de literatura negra, o sea, policía negra, ¿no?
Sí, pues y ahí aparece, bueno, Fonseca. Yo siento que él fue reconocido un poco tarde, tiene que ver un poco con la dictadura, ¿no? Bueno, claro. Y que él empezó este personaje. Y que empezó a escribir bien tarde también. Sí, los 38. Claro. Claro, se dedicó primero a la vida formal y de repente se desató. El otro día yo les decía que había ido a los careos literarios. Hay un escritor que se llama Mario Valdivia, que estaba ahí, un abuelito simpaticísimo. ¿Y cuándo se puso a escribir? ¿A los 65? Mira, siempre hay esperanza, dices tú. 65 años, dijo. Sí, dijo, de repente me puse a escribir, de repente tenía una novela y la mandé a Amazon y se empezó a vender. De repente empezaron a llegar unos comentarios, unos polacos. Yeah. Y empezó a tirar cosas y de repente lo vio Planeta y Planeta le ha publicado 3 libros. No te puedo creer. Y el más conocido, que yo no lo he leído, se llama 3 balas para el diputado. Mira, y él es chileno. Es chileno. Mario Valdivia se llama. Yeah. ¿Cuánto se llama? Mario Valdivia. Mario Valdivia, lo vamos a buscar. Sí, es simpaticísimo el viejito. Bueno, claro, entonces Fonseca se dedicó a ser abogado, a ser policía, se dedicó a escribir, fue censurado, cosa que obviamente también subió de alguna forma sus ventas y su conocimiento, porque entonces empezó a aparecer como claramente una postura política que no sé si es tan clara. O sea, él es capaz de hacer como una, si uno quisiera llamarlo como denuncia social en el libro. Sin embargo, el personaje es un cínico, es una persona que pareciera no tener una postura muy clara y es más bien absolutamente amoral, un poquito podríamos amoral. decir, un poquito, y como aprovechador y oportunista, y bueno, el típico mujeriego y machista, y que se mueve también en círculos como de dudosa reputación. Oye, ¿y este libro es el primero de Mandrake? El primero de Mandrake. El Gran Arte. Y es de los libros... No, el Gran Arte no es el primero. De Mandrake sí. Donde de Mandrake, perdón. Estaba pensando en... Claro, ¿cuándo aparece primero ahí aparece Mandrake? Porque la primera novela, que es el caso Morel, no tiene nada que ver con... Nada que ver, no, sí, es un caso de la realidad. Parece que sí. Lo pesco, sí. Entonces, no, acá aparece por primera vez y es súper interesante porque es como que al principio Mandrake pareciera ser solamente quien va a narrar una historia, y él cuenta que va a narrar algo a lo que tuvo acceso en realidad a partir de múltiples lecturas y unos papeles de los que no entiende siempre la letra, además, entonces tiene que interpretar, y cosas que le han contado, pero también cosas de las que también tuvo alguna participación. Algún conocimiento. Sí, tuvo algo involucrado. Un poquito, pero entonces él como que se presenta como alguien que va a contar algo bastante ajeno a él, porque un día le tocaron la puerta a su oficina de abogados, eso sí, y le llegaron con un caso absolutamente nimio. Me robaron un video, necesito que lo encuentres. Eso era. Y eso abre mundos, muchos mundos, porque además, y yo siento que esto es como mucho la gracia de cómo está contado este libro, hay como muchas historias dentro de la historia. Entonces, por un lado, los personajes mismos son personas muy floridas en su lenguaje, que además van contando una historia dentro de otra y se van por las ramas y vuelven, y por otro lado es como que el narrador fuera cambiando de puntos de vista, entonces de repente va cambiando el narrador, claro, pero va cambiando además, claro, va enfocándose en distintas cosas, y además está dividido el libro en estas dos partes, donde parte primero con la historia y de repente nos encontramos con la historia de la familia, que primero no entendemos de qué nos estaban hablando. Pero paciencia, continúan leyendo y se va. Y es genial, porque además eso va dando, o sea, es una genealogía de una familia que parte a fines del siglo XIX. Entonces va dando cuenta también de la historia de Brasil y sí, pues toma otra dimensión. Absolutamente. Y quizás por eso también es que este libro está considerado de los mejores de Fonseca, siendo que es su segunda novela y escribió muchas después, pero tiene así como un vuelo maravilloso. Sí, pero antes de entrar ahí al libro, que va a ser el particular, seguramente va a hablar, te estuve leyendo
que Rubén Fonseca fue también mucho tiempo minimizado o dejado un poco de lado. Tenía un buen éxito de ventas, o sea, la gente lo compraba, pero los críticos no lo tasaban correctamente. Bueno, ya todos sabemos los críticos. ¿Pero por qué también? Porque Brasil tenía otro gran escritor en ese momento, que era Jorge Amado. Y Jorge Amado, bueno, escritor más pegado a lo que se siente que es Brasil. Claro, era más de acuerdo a la postal de Brasil. Y también era guionista de teleseries, qué sé yo. Entonces siempre, y de hecho él va contando, o sea, en una entrevista que leí, que cuando muere Jorge Amado, como que Brasil se queda sin escritores y los retoman a él y lo vuelven a colocar en la palestra, a reeditar y siento que ya la gente ya lo había comprado hace ya mucho tiempo. Pero quizás también tiene que ver con esta idea de que la literatura o las novelas policiales o de detectives son como una categoría menor y que no pueden ser consideradas como literatura. Claro, lo que yo siento que, como decía Yair, que la Fonseca uno piensa y no es Brasil, pues. No son detectives, uno no piensa en detectives, no piensa en asesinato, piensa en playa, piensa en ese legado de los negros, la gente bailando en las calles, que es un poco lo que hace Jorge Amado y lo mezcla y hace las cosas. Entonces Jorge Amado, las raíces alemanas era también. Lo que la gente esperaba de Brasil. Y de repente aparece este tipo hablando ahí de estas cosas corruptas, de estas familias. De este odio también. De este odio, estas familias podridas. Raro, Sí, a mí no me parece tan raro, fíjate. Pero es que es raro de lo que uno piensa desde Brasil, la postal. Desde lo que pero no sé si están así, porque pienso en las teleseries brasileras, que también tienen algo de postal, pero también tienen algo, y la idea de la corrupción en Brasil, y la pobreza y las favelas. No sé si están, pero están yo alejados siento de lo que uno puede... que eso uno lo ve ahora, fíjate. Porque tú en los 80 no piensas en esas cosas, que es cuando empezó a publicar. En las favelas no es algo que tenemos siempre como... Y la idea existe la favela, de favela no es algo que ha estado siempre pero como no hay, en como la que idea. está deshabitada la favela, desde el punto de vista del turista, digamos. O sea, de hecho, cuando hacen tours, ahí está la favela, no sé qué, qué sé yo. Un tour de favela. Pero existe, ¿cachai? Entonces es como súper raro eso. Sí, y la gente va harto ahí, los europeos, los gringos les encantan. Y de hecho uno de repente en las noticias cuando te dicen, oye, pasó una turba por Ipanema y se robó todas las cuestiones, una turba de cabros chicos. Sí, una turba, en realidad no hay que ir para allá a tal hora, qué sé yo. Pero esa turba está llena de gente, de familias que viven en situaciones escuadrones extremas. de policías que salían a matar a las favelas, que claro, eso es más reciente. Pero yo no sé, o sea, creo que sí, que siempre ha habido una imagen de postal, pero que también ha estado siempre presente esta idea de la pobreza y la marginalidad en Brasil, y que como no es lo que se quiere presentar, por eso quizás también se echó para abajo a Fonseca, y también un poco por esta idea de una novela como un poco de segunda categoría. Sí, lo de la novela de segunda categoría, 100%. Y que o sea, absolutamente no es, porque el leer a Fonseca yo siento que es como una experiencia así, el tipo de verdad tiene un manejo. Sí, yo no había leído otra pluma como esa, digamos, es la primera vez que me enfrento. Yo he leído harto novelas negras, detective y todo, y como lo presenta Fonseca, nunca había pasado. Es que esto de la novela negra en Fonseca, sí, está bien, pero él es muchísimo más, o sea, cada personaje, los personajes son el enano este. Bueno, el enano es otra cosa. O sea, los diálogos son fantásticos, son geniales, son divertidos, son cínicos, son llenos de citas, son como rozando la realidad, pero son totalmente irreales porque nadie puede hablar de ese modo en la vida real, y sin embargo son absolutamente geniales. Yo debo confesar, yo me reí mucho. Yo debo confesar que hace mucho tiempo compré El Cobrador, que es un libro de cuentos de Fonseca, y en el primer cuento, que es El Cobrador, yo no pasaba de la segunda página, hace mucho tiempo, o sea, es que aparte de los diálogos y todo,
es muy violento. Es muy violento. Muy violento. O sea, muy violento. no es le pegué aquí el balazo en la cabeza. No, es una descripción de violencia que a mí me costó mucho superar. Ahora con este desafío de leer el gran arte, ya lo pude saltar y ya pude leer el cuento de este. Se te quitó el trauma. Sí, porque en realidad es muy complicado leer. O sea, si alguien tiene así como una epidermis suavecita como la mía, le va a costar. Digamos. Pero sabes que a mí en general la violencia no me gusta, pero siento que la descripción de él es tan... No sé cómo, o sea, él describe cómo el cuchillo entra, corta, el ruido que hace, como... Percor. El percor, Claro, era cortar y... Perforar, cortar. Perforar, cortar. Claro. Eso. Suena espantoso, pero las descripciones son Perforar, tan cortar. perfectas, son tan que lo puedes ver, oler, sentir, escuchar, que yo me quedo pegada como en eso, de hecho, miren, marqué algo, sigan hablando, yo lo voy a encontrar y voy a leer un pedacito, porque creo que hay que mostrar así como el tipo de lenguaje que usa para... Mira, yo por mientras estás buscando ahí, en el cobrador, que es el cuento, hay una frase que yo creo que también lo lleva a otras partes de la escritura que él hace. O sea, leo los diarios para saber qué es lo que están comiendo, tomando, haciendo, entre comillas, los ricos. Quiero vivir mucho para tener tiempo de matarlos a todos. ¿Y eso qué es? Ese es en el cobrador. En el cobrador. Ya. Yo creo que eso no es como una cláusula principal, pero sí subyacente en muchos diálogos, en muchos personajes. Porque aquí en el arte, en el boliviano también, con respecto a lo brasileño. Oye, eso para mí fue súper interesante entender como esta rivalidad entre los bolivianos y los brasileros. Sí, yo no tenía para mí idea. fue descubierto. Claro, súper interesante, sí. Y la naturalización de la violencia, porque eso es lo que pasa, que te encuentras con la violencia y al final es como algo, y la violencia a todo nivel. Por ejemplo, esta mujer que está vendiendo una córnea. Chico. Está vendiendo una córnea porque necesita plata, pero está naturalizada también en esto de que este tipo anda por la calle mirándole los ojos a la gente. A ver si... ¿Cuál córnea sirve? Es insólito. Es algo, porque como que traspasa, a mí me parece que traspasa lo real. O sea, como que llega a un nivel que uno dice, ¿cómo es posible? Es que Esto no puede bueno, ser. pero eso ahí uno puede decir que ahí está el feeling, el sentimiento de lo negro, que es otra realidad que otra realidad. Sí, ahí totalmente. No, para nada. Sí. Totalmente. Mira, más un pequeño detalle de una muestra. Claro. Hermes también estaba absolutamente inmóvil en la posición que en el nu se llamaba en posición de tiro. El codo del brazo derecho casi pegado al costado del cuerpo, el cuchillo firmemente apretado en la mano con el pulgar hacia arriba, la mano en la misma línea horizontal de la rodilla derecha ligeramente adelantada y flexionada, el brazo izquierdo un poco estirado, la mano izquierda abierta con la palma hacia el adversario, la barbilla imperceptiblemente encogida. Hermes observaba el cuerpo de Fuentes como un todo, sin fijarse en ninguna parte, ni en la mano que empuñaba el machete, ni en sus ojos. Bueno, eso es como no ha empezado nada, pero te puedes imaginar cada músculo del cuerpo listo para ocupar el cuchillo de la forma en que le enseñaron y hacerlo tan certeramente. Te lo puedes imaginar que es súper certero el golpe que va a dar, porque bueno, y después vienen como todas las descripciones y los rostros y es como un poco desprovisto de emoción. Es como una descripción limpia, así como aséptica. Esto estaba ocurriendo, claro, pero no pasa mucho. Bueno, yo otra de las cosas que me interesó del libro fue que cuando uno va leyendo a Mandrake y después cuando aparece Lima Prado, uno puede ver como una suerte de paralelismo entre el trato con ellos y el trato de las mujeres. Totalmente. Y es muy, muy loco porque, y como tú decías, Mandrake es medio amoral. Y de repente uno va viendo que con el trato a las mujeres no es muy humano, ¿no? Pero el otro es inhumano. Claro. Porque Mandrake tiene una historia que yo me imagino que aparece acá porque es el primer libro donde él aparece como personaje, y la historia de él es que fue siempre alguien muy retraído, muy estudioso, muy que nadie se imaginaba que él era
podía ser parte ni del mundo social y menos del deseo. Y de repente él se da cuenta que le va bien con las mujeres y eso lo transforma en otra persona. Y juega mucho con eso. Y anda por la vida como desde ese lugar. Pero además me parece que el trato que tienen las mujeres en este libro es absolutamente secundario. Todas las mujeres que aparecen son prostitutas, son marginales, son incultas, o son estas amantes que son objetos, pero no existen en realidad. No existen, no tienen ninguna importancia, no tienen voluntad, no tienen más destino que el que se les otorgue desde otro lugar. Y de ahí, yo siento, y de ahí el punto de vista de que son como innecesarias. Sí. Y que se puede desecharlas. Por eso se pueden matar fácilmente. Una menos, otra menos, no sirven, ya está ocupada afuera. Que uno piensa, por ejemplo, en Bolaño, cuando describe esas muertes de las mujeres en Juárez. Que es un poco esto, ¿no es cierto? Sí, o sea, realmente objetos que pueden ser utilizados para incluso el placer de matar. Probemos esta nueva técnica en esta mujer que está ahí, que es fácilmente accesible y que nadie va a echar de menos porque finalmente no importa. Eso es súper tremendo porque los personajes masculinos son fuertes, son interesantes, dominan toda la escena, digamos, y las mujeres son adornos, paisajes, desechos, basura. Sí, pues, y es muy, la mirada yo siento que es bastante contemporánea, eso que se escribió en los 80 el libro es bastante contemporáneo. Uno de repente ve en la tele, no sé, sale un tipo asesino serial, ¿cuántas mujeres mató? 90. Y la mayoría eran prostitutas, drogadictas, claro que nadie la echa de menos, el tipo las mataba. Entonces no es tan lejano como lo que decía. No, para nada. Y las mujeres que no son prostitutas son mujeres que son solo como objetos de deseo, objetos sexuales, entonces son la amante de alguien que está adornada y que está bajo además el dominio absoluto de los personajes que pueden incluso decirle no salgas más de tu casa y no esperas acá de que estés ahí cuando yo quiera. Fuerte. Sí, pues yo de los personajes, ahí cuando van apareciendo el personaje de Enano, Nariz de hierro. Nariz de hierro. Yo cuando entró, yo sentí que esto empezaba a tener tintes de Lynch. Así, es un enano de Lynch, no puede ser otra cosa. Y cuando empieza a hablar y a contar la historia de David Lynch. Sí, la historia de la vagina dentada. La vagina dentada. O sea, eso que le termina metiendo un filete. No, yo te juro que no podía creer. Sí, yo pensaba, están drogados al máximo. O sea, bueno, dentro de la vagina dentada está el tema que es mitológico de las calles, digamos. Claro. Pero yo creo que eso se refería eventualmente a que gente podría quedar, o hombres prendados, digamos, de ciertas mujeres, dado una necesidad sexual, digamos. No, pero él lo cuenta... Pero lo cuenta desde el punto de vista de que fue real. Y dice, esto que yo me imaginé que era un mito clásico que había escuchado tantas veces. Además, a mí, que soy un enano negro, obvio que me da miedo la vagina. Entonces, es como... Y es real, pues. O sea, él lo cuenta como... Porque además este personaje tiene esta gracia de que cuenta historias. Y a propósito de las historias que cuenta, donde uno va descubriendo su ruta en la vida desde una marginalidad total hasta un lujo y un poder que va adquiriendo, lo convierten en un personaje increíble. Claro. Y a propósito de esa historia era para clarificar que no todas las mujeres eran iguales. Ese fue su ejemplo para decir que no todas las mujeres eran desechables, digamos. Genial. Yo no sé si les pasó que cuando aparece el enano y cuenta la historia, yo lo sentí un poco freudiano, en el sentido de que Freud no hablaba del deseo de la mujer porque no lo entendía. Y tiene que ver un poco con esto, que el hombre cuando se siente poseído por la mujer se siente como objeto. Entonces le tiene miedo, prefiere dominarla a entablar relación. Pues. Y por ahí va un poco estos hombres que van desechando a las mujeres, que si no son objeto de deseo las matan. Y tiene que ver un poco con el deseo, pues. Exactamente, ¿no? Tiene mucho que ver con el deseo y de hecho eso también aparece súper claramente cuando aparece una personaje en esta genealogía familiar que era loca y hay una súper buena descripción de lo que era la locura. Yo la anoté porque me llama mucho la atención. ¿Qué tenía ella de loca? Era lesbiana.
Le interesaba el sexo y le interesaban asuntos masculinos como el deporte y la política. Y los negocios. Sí. Eso la convirtió en loca. Claro. Una loca, apartada de la sociedad por loca. Lesbiana, interesada en el sexo, en la política, en los negocios, imagínense. Todo vetado. Claro, entonces ahí también hay como esta idea súper clara de lo que tú dices, de cómo la mujer con deseo, con voluntad, con fuerza, es una amenaza a estos hombres que no la saben son manejar, los dueños del mundo mientras nadie les haga manejar. la competencia. Sí, pues. El otro día, cuando yo les mencioné los careos literarios, había una escritora que hablaba un poco de esto. Entonces decía que en la novela negra siempre la mujer estaba en segundo plano, y cuando aparecía era una femme fatale. Que era la forma en que tenían los hombres de mirar a estas mujeres que a través del deseo controlaban a los hombres y los volvían juguetes. Entonces siempre eran malas. Pero también, claro, uno podría pensar cómo a través del deseo los hombres ponen a las mujeres en el lugar de eso nomás, solo desde el deseo. Claro, y eso es lo que había evolucionado en la novela negra, que ya la mujer no era solamente la femme fatale, pues. La mujer ya empieza a ocupar su espacio, pues, empieza a tener su propia biografía, pues, cosa que no ocurría ahí, que siempre la mujer era como trepadora porque necesitaba salir de esto, y lo único que lo hacía era a través del sexo. Claro. No tenía otra salida la mujer. Y bueno, acá eso no parece, acá las mujeres son absolutamente secundarias, materia desechable. Claro. Muy desechable. Y cuando tienen algo son locas, o sea, está súper cerrado. súper cerrado. Oye, les quería comentar, esto no es sobre la novela misma, sino sobre la traducción. Esta es una edición de Tajamar Editores. Es chileno. Y es una traducción chilena. Y me llamó mucho la atención porque uno no está acostumbrado a leer, yo no estoy acostumbrada a leer traducciones chilenas. Sí, había muchas palabras chilenas. Hay muchos modismos. Entonces yo primero me quedé así como, ¿será que esto se ocupa en otros países? Y los empecé a notar los modismos que se ocupaban. Cagüín, y no, cagüín es una palabra mapuche, claramente. Retar, me lo paso por la raja, al lote, la cagó, el pico, etc. Muy chileno, y leer algo que no es chileno en chileno me encantó. Toda una experiencia. Lo encontré que además le puso. Es muy divertido. Bien genial eso. Es que eso es necesario. O sea, si hubiese sido una traducción española. Entonces, las palabras, que no son palabrotas, pero la forma de hablar más coloquial que gilipollas, uno no lo entiende. O sea, uno ya lo entiende, porque pero claramente como que uno se desliga. Sí, pero eso a uno sí lo hace más normal, digamos. Sí. Bueno, entonces a partir de este gran arte que tú en algún lugar escribiste esto de cómo el arte, ¿cierto? Explícalo porque me pareció una súper linda lectura. Lo que pasa es que cuando uno está leyendo acá, hay un juego con respecto a lo que se escribe y lo que finalmente va apareciendo, ¿no? Porque ustedes lo decían, él empieza a escribir a través de unos papeles, y está el tópico del manuscrito encontrado. Entonces bajo eso vamos escribiendo. Y el gran arte finalmente uno siente que no es solamente lo que se va contando, sino las formas. Aparecen unas grandes formas. Uno siente que la forma es bastante por sobre la media. Bastante de lo que uno espera de una novela detective, ¿no es cierto? Visita muchos lugares, sí. Visita muchos lugares, le da muchas vueltas. De repente adquiere, como estamos conversando, aspectos mitológicos. Aspectos mitológicos. Los tipos eran bastante cultos y siempre estaban citando a estos griegos, estos romanos. Bueno, el gran arte es una cita de un griego, no lo recuerdo ahora. Pero, o sea, desde el título en adelante estamos hablando del gran arte de la literatura, del gran arte de la violencia, porque acá la violencia es ejercida de una forma bastante magistral, no es llego y te acuchillo, tengo una técnica, tengo un aprendizaje, tengo una teoría en torno a eso. No, para nada, claro, como tú decías ahí, la idea es el tipo cuando empieza
a querer defenderse, empieza a ver que esto de acuchillar no es solo acuchillar, y aparece todo este tipo ahí, que otro personaje también ahí entre medio que le enseña. ¿Hermes o Hermes. Hermes también. Que después ya los vemos viendo también por otro lado. Y que también el nombre le da el mensajero. El mensajero. Y él le enseña todo este arte de acuchillar. Que el tipo no tenía idea. El tipo quería defenderse. Y que hace que reflexione cuando está frente a alguien que va a matar. A ver, si está a esta altura, si está a esta distancia, lo empuño así, el cuchillo, de tal forma, y va a buscar cuchillos que sean adecuados para un tipo de... O sea, es fantástico, es un arte. Es un arte absolutamente retorcido y terrible, porque está en función de la muerte, del asesinato, pero es un arte. Sí, pues. Bueno, en estos careos literarios que he mencionado, uno de los escritores decía que a él, cuando escribía, no le importaba, no le gustaba, no le interesaba estos crímenes que se cometían por sentimientos, como pasionales, o que por necesidad. ¿No? A él le interesaba el poder, cómo actuaba con los cuerpos. Eso le interesaba. Entonces siempre los criminales eran tipos profesionales, tipos mandados, y que tiene que ver un poco con eso. Bueno, acá está esta idea del sicario. El sicario. Que además es toda una organización acá. El sicario, el tipo es un experto en la materia. Es un experto que también es desechable cuando deja llegado el momento. O cuando puede estar en el ojo de alguien que no tiene que verlo. Entonces, todo esa, por ejemplo, este boliviano, el boliviano. Que tenía todo un mundo en torno a su ser sicario, que de repente tiene que arrancar nomás. Y logra, y otros no, digamos. Y otros no. Claro. Sí, pues y ahí está que todo esto tiene que ver con lo elevado de esto, lo elevado de la muerte, lo elevado del escribir, lo elevado de contar la historia. Sí, o de cómo uno puede elevar la muerte, que en este caso es una muerte, bueno, podría hablar incluso de femicidios acá, todo el rato, pero también hay estas muertes bien instrumentales sobre los hombres que ya tampoco sirven, porque finalmente es una mirada sobre los humanos, sobre las personas, que además son, porque todos los que mandan a matar es gente que tiene mucha plata, porque está metida en el mundo de la política, de la corrupción, eso aparece muy claramente. Y aparecen entonces como los escenarios incluso físicos, estas mansiones, todos estos lugares donde... Mucho auto, piscina. Claro, club de hombres que deciden el destino finalmente del país y de es la segunda parte del libro. Que es ¿cómo se llama? La familia. La historia de la familia. Que es muy loco. Es genial, porque además es como que vas leyendo así como embalado. La historia de Mandrake. ¿Y qué pasa? Te cortan la historia. Por la mitad. Se llama el segundo pero en el capítulo. fondo es detenerse. Retrato de familia. Claro, en el fondo es detenerse en el contrapunto, digamos. En el antagonista, digamos. Y yo creo que lo hace súper bien, digamos. Sí, porque le da otra dimensión así que uno no esperaba. Fíjense que este libro yo se lo presté a un profesor con el que siempre está compartido, y él me decía que la segunda parte le gustó más que la primera, porque en la segunda parte se ve la mirada de los otros, que no siempre está retratada, y le da contenido al boliviano y a toda esta gente que anda dando vueltas. Y esto también de situarlo en una historia, a mí me llamó mucho la atención que parte con la historia de este matrimonio súper humilde que tiene un hijo y que lo único que quiere es que ese hijo sea universitario, que salga del campo, que tenga una mejor vida que ellos. Y ahí parte la historia de estos malditos. Entonces tú decís, o sea, cómo todo lo que uno hace por los hijos, por ejemplo, puede convertirse en cualquier cosa que sea con las mejores intenciones de la vida. Tú nunca sabes. Eso también es fantástico. Cómo va mostrando así como la evolución de esta familia tan humilde que se convierte en una de las más poderosas, y también como todos los prejuicios sociales de la época que hacen que la familia caiga porque se sabe esto de la loca, no sé, pero eso también es algo así como que claro, le da otra mirada, es como la mirada contextual que termina de completar, y dentro de este capítulo no es pura historia de familia, sino que siguen ocurriendo el mismo tipo de hechos, pero con otro marco.
Sí, pues y ahí uno ya empieza a comprender cosas que no comprendía en la primera parte. Claro. Entonces es como redondita la novela. Sí, ¿ah? sí, Eso hace ese giro. Sí, da sí, una es vuelta. realmente una novela casi Porque- bastante perfecta, diría yo. Así, Haciéndole un contrapunto con una película que yo no sé si la vieron en Chinatown, donde Sí, está Jack Nicholson. Chinatown. O sea, como que la primera parte es del gran arte es como Chinatown, o sea, donde el tipo ve que ahí están pasando cosas extrañas, qué sé yo. Pero en Chinatown uno nunca sabe qué es lo que pasó con el agua. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Claro. Y finalmente es secundario. Que es secundario, sí. Claro. o sea, no. Fíjate, yo cuando leí esto me acordé de Chinatown. Ujú. ¿Y por qué me acordé de Chinatown? Me acordé porque el personaje, Lima Prado, Ujú. tiene connotaciones así malignas, así absolutamente el malo por antonomasia. Así Sí, que sí, el ya, tipo no hay- tiene así No hay nadie más malo que él. un halo de maldad así mitológica. Si eso es lo que pasa. Y ahí uno se piensa, ¿qué malo puede estar a su altura? John Huston en Chinatown. pucha, yo no la he visto, Ya. la voy a ver. Ya, el John Huston en Chinatown, o sea, es el malo que uno piensa así que el tipo está vivo siempre y siempre ha sido malo. Y no le va a pasar Y no le va a nunca pasar nada. nunca nada. Mm. Eso es, uno piensa en eso. Mm. ¿ah? Y es justamente con Chinatown también comparte eso que tú dices, porque uno finalmente, todo lo que gira en torno a la película es secundario, porque finalmente es otra historia, es Claro. otra cosa, es Claro. otra cosa, es una cosa que uno no se hubiese pensado jamás. Exacto. Y acá pasa que este malo tan malo que es Lima Prado, tampoco es lo más importante, tampoco es lo central, sino que cae súper bien parado en este mundo que nos va mostrando, Sí. donde él tampoco es extraño, porque esa maldad infinita es compartida por Compartida muchos por otros, mucha gente. y además está como en escalas, y además Sí, hay malos muchos chiquititos dependen que de él, claro, claro. exactamente. Y hay quienes le hacen la competencia, y además tiene una historia familiar, que ya eso lo pone también en otro, Sí, pues. en otro lugar. Va por capas. Sí. Si esto va por capas, uno, como tú decías, por esto niño, ahí me robaron el video, empezamos por acá, apareció muerto aquí, Y apareció por eso acá. finalmente da y lo de mismo repente- la resolución del caso, que ni ¿Qué siquiera pasa a recuerdo. pasa a segunda. Se cierra segunda el plana. Da lo mismo, porque además no hay resolución posible frente a la muerte. O sea, No, pues. está, ya, eso es. Claro, y tienes lo que se espera de una novela negra, que te dé podríamos decir, un paso, un viaje por el infierno. Vamos a dar una vuelta por el infierno. Y el infierno se parece mucho a este mundo, pero Pero este infierno es bien divertido. La verdad es que tiene Los personajes, toque, pues. porque los diálogos son, o sea, yo me reí mucho. Sí. Me reí y me espanté, yo creo que más o menos al mismo nivel. Entonces tiene esto de por eso termina, o sea, siendo tan creíble, porque la vida es así, con un poco de todo, pero tan increíble porque es demasiado perfecto el mundo armado ahí. Es realmente un universo, es entero un universo. Habría que ver cómo va evolucionando Mandrake en las novelas posteriores. Hay una serie televisiva. Sí, yo sí. no. Yo la serie la vi. La Yo la vi en Me HBO. imagino. No he visto todo. Lo que pasa es que soy medio adicto. Entonces vi la serie y la serie es muy entretenida. Y cuando fui al libro, el libro tiene una dimensión que la serie no tiene. Bueno, por supuesto. Pero eso es que pasa. la serie seguía con el Mandrake Playboy. Ya. Postal, así, y el tipo ve los casos, el tipo arregla, se agarra las minas, sale. Un Playboy. Que es algo que uno como que vislumbra acá, pero tampoco es lo central. No, pues, pero eso lo hacen en la central. Y la serie se llama Mandrake. Mandrake. Aquí. Ok, Mandrake. A mí hay una escena que no, de hecho que no tiene nada que ver con todo el caso ni los crímenes, que es cuando Pedro Lima Prado, perdón, se va a ver a sus caballos y el entrenador de caballos le presenta al nuevo jinete. Sí, sí. A mí ahí como que abrió otro universo, porque Lima Prado taza en ese momento, o sea, está todo ocurriendo, el tipo le presenta el caballo y el caballo se acerca a este nuevo jinete, un jinete que va a correr por primera vez, que es muy joven, y el tipo lo ve, que le falta un diente, pero el tipo está pensando que podría ser, que no pesa mucho, y toma la decisión y apuesta y le dice ya, él va a ser Piñeiriño, va a ser el jinete.
y que finalmente se cumple, digamos, y es portada y todos lo aman, qué sé yo, por haber apostado por estas personajes tan jóvenes. Pero ahí nos deja, Lima Prado no es tan malo, digamos, o podría ser malo, pero en este caso le beneficiaba a él apostar por una persona joven, ¿cachai? O sea, claro, pero es desde el interés, pero eso es súper interesante porque es como todas las aristas del pensamiento de una persona, todos los intereses y también así como mostrar el mundo de lo hípico, que es como otra cosa. Igual como hay una anécdota en algún lugar de una clase de anatomía en la universidad donde un profesor se enoja mucho porque su alumno sabe y es una escena demasiado divertida, y es una digresión, no tiene nada que ver con nada, pero es algo con lo que uno se puede reír horas, o sea, no sé, yo quizás me río mucho, pero realmente me reí demasiado con esta escena y son como esto, va entrando en lo hípico, la universidad, los estudiantes, las prostitutas, que finalmente este mundo ahí donde obviamente no es todo blanco y negro. Pues. Nada, es que no hay nada blanco y negro. Nada. Así si uno encuentra algo blanco o negro es como, ¡oh, qué alivio! Esto lo entiendo porque todo es mucho matiz. Bueno, eso. Eso es lo que podemos hablar ahora, digamos, pero claramente esto da para muchísimo. Hay muchas lecturas posibles, son universos dentro de universo. No sé si se les queda algo que les parezca como interesante. Bueno, Rubén Fonseca ganó el premio Manuel Rojas 2012 por el gobierno de Chile, así que ha sido premiado ya muchas veces, digamos. Es un posible candidato al Nobel. Que es lo único que les falta, porque en Brasil ganó. Tiene que hacerlo luego, porque ya está bien viejito. Sí, pero 93 años, más o menos. Bueno, yo no sé si de repente estar mejor en la lista de los que ganaste o los que perdiste. No, sí, a ver, eso parece que ahí hay una competencia. Haber estado en la posibilidad es algo importante, pero ganarlo ya deja de serlo completamente. Sí, pues bueno, ahora tuvimos a los 2 últimos Nobeles, que este año fueron 2 y... Europeos. Qué raro. Es que europeo el premio, sí, yo no sé. Es que nosotros miramos, deberíamos tener nuestro propio premio, no sé, uno suficientemente categorizado, latinoamericanizado. Yo toda la gente que quiero que se gane el Nobel se ha muerto, así que no sé quién. Ya los han matado. Ya se han muerto y se mueren como con 95 años esperando el Nobel al lado del teléfono. Me he equivocado. Ya, ok. Bueno, este es entonces el estante de los libros hoy. Esperamos sus comentarios, sus visitas y nos estamos viendo prontamente. Gracias, Cristian. Gracias. Ha sido como siempre un placer. Muy entretenido. Muy entretenido, así es. Así que nos vemos. Nos vemos, chao. Adiós, chao. Chao.